Sí, en ese sentido, disculpa, Sí, interrúmpeme Eduardo, cuando sí, quieras, claro. porque si no... En ese sentido, la segunda pregunta es más o menos, tú como médico y psicoanalista, me gustaría que nos hablaras un poco de cuál es, digamos, la escuela a la cual te adhieres o cuál es, digamos, la orientación. Ahorita, bueno, hablas un poco de Castoriadis, pero también un poco como que dar el contexto de las distintas corrientes dentro de la propia práctica psicoanalítica, Sí, etcétera. sí, la práctica, el problema con el psicoanálisis es también la situación actual del psicoanálisis. Ujú, Por eso que está ligado a esa problemática, ujú, ¿no? Que es social, claro. digamos, del psicoanálisis. Pero la pregunta en sí misma, sobre escuelas, es decir, en la formación psicoanalítica, lo que estaba presente en Buenos Aires en la época que yo comencé, era, bueno, fundamentalmente Freud, Lacan no existía Ujú, en esa época, y Melanie Klein. Melanie vale, Klein era importante en la Argentina, se te dice que la formación incluía fundamentalmente Klein y Freud. No era mi orientación, porque mi orientación estaba más del lado de la psicología social, y entonces yo trabajaba con Pichon Rivière en un psicoanálisis más integrado a la práctica social. Por ejemplo, en el hospital habíamos comenzado bien al principio, en la época de Palo Alto, cuando empezó la terapia familiar. Nosotros hacíamos en el hospital la terapia de los pacientes psiquiátricos ujú, directamente en la casa del paciente con toda la familia. Es decir, que íbamos directamente a la casa, juntábamos a la familia durante 1 o 2 horas y varias veces por semana, a veces cada 15 días, dependía de la situación, y trabajamos con toda la familia, lo que era muy estimulante desde el punto de vista intelectual, bastante difícil desde el punto de vista emocional, porque no es lo mismo, como decía Pillón, uno no juega en cancha propia, sino que hay que ir. claro. Existe la palabra cancha en mexicano, Sí, ¿no? sí, exacto, Porque es de exacto. origen Sí, el campo, indígena, ¿no? digamos, el Sí, campo de el campo juego. de deporte, el campo de juego. Exacto. Eh, y el hecho de ir a la casa del paciente, la manera de ser recibido, la Claro. manera de participar de los otros. Ujú, Por ejemplo, me acuerdo en una terapia familiar había una señora de cierta edad, que era la que controlaba toda la familia, pero que no quería participar para nada. Entonces no venía, no la veíamos. Pero después nos dimos cuenta que escuchaba detrás de la puerta. Y en un momento dado lo que estaba pasando no le gustó nada y qué rompió interesante. para decir su, su verdad. Qué interesante. Y todo eso formaba parte de una, digamos, de una formación Sí. que era al mismo tiempo muy enriquecedora. Ujú, ujú, Bueno, pero con las escuelas, lo que ocurre es que la base es Freud. Yo nunca me orienté hacia formas ni junguianas, ni adlerianas, ni psicología del yo, todo ese tipo de cosas no me interesaron particularmente. Y eso sí, me orienté sobre una visión, eh, las palabras son difíciles de usar porque no tienen el mismo sentido en diferentes épocas y en diferentes lugares, ujú, pero sobre una visión del psicoanálisis que está basada sobre la relación de objetos, si podemos decir así, y no sobre el nivel energético ujú, o libidinal o pulsional. ok, Yo siempre ujú, fui crítico y yo soy de la teoría pulsional freudiana, ujú, he escrito sobre eso. claro. Y en mi formación, en el momento que decidimos partir de Buenos Aires, en el 68-69, había empezado a llegar las ideas de Lacan, Claro. por dos vías. Una,
yo, por mi formación en la Asociación Psicoanalítica Argentina, estaba en análisis, en la época se llamaba el didáctico, análisis didáctico, con Baranger, que era un francés, que en cierta medida me orientó, ya desde esa época, hacia ciertas ideas de Lacan. Y hacíamos un seminario con Mazota, en mi cabinet, en mi consultorio, para aprender las primeras cosas que aparecieron allá de Lacan. Yo me entusiasmé al principio y después poco a poco me fui alejando totalmente y tengo una posición muy crítica con respecto a las posiciones lacanianas. Es decir, que mi orientación, de acuerdo a las escuelas psicoanalíticas, es a lo largo del tiempo mi escuela. O sea, claro. Lo que yo pienso del psicoanálisis, que ha sido una transformación bastante importante de ciertas estructuras teóricas del psicoanálisis, claro, dejando en pie otras que las considero fundamentales o centrales. Pero no podría decir que yo pertenezco a una escuela. Claro.